Bien, hermanos, estábamos en el capítulo 3, el otro día hicimos ahí un pequeño ejercicio como para eh, aprovechar un poquito el tiempo y también el texto que veníamos viendo. Vamos a ver algunos versículos para terminar este capítulo 13 y después nos vamos a meter en el 14. Vamos a leer desde el versículo 7, algo estuvimos comentando el otro día mientras hicimos el ejercicio, y dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Habíamos visto el otro día que lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, que no debamos a nadie nada, tiene que ver eh, con la persona que se ha ganado justamente este privilegio de que se le dé respeto, de que se le dé honra, de que se le dé honor. La persona debe ganarse esto para que nosotros se lo podamos dar. Ahora, el apóstol va a decir: no debamos a nadie, o sea, cuando veamos en alguien que es digno de recibir cualquiera de estas cosas, no dudemos en volcarlo. Por eso la Biblia misma nos aconseja que hagamos partícipe de todo aquel que nos va instruyendo. Cuando hay alguien en la iglesia que se ha puesto como nuestro mentor, que nos ayuda en el crecimiento, que nos acompaña, que ora por nosotros, que nos da oportunidad, bueno, a medida que vamos creciendo y avanzando en el camino del Señor, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la gratitud. Justamente el apóstol Pablo va a hablar aquí de los derechos o de los deberes, mejor dicho, los deberes, no los derechos, los deberes cristianos. O sea, ¿cómo nos diferenciamos nosotros del mundo que nos rodea? Justamente teniendo una actitud totalmente distinta. ¿Qué es lo que el mundo nos pregona? ¿Qué es lo que el mundo todo el tiempo está manifestando? La falta de gratitud, la falta de reconocimiento, la falta de honra. El otro día estaba sacando mis cuentas, mirando un poco algunos programas de televisión, y hay gente de Argentina que ha ganado campeonatos de robótica, ha ganado campeonatos o cosas que tienen que ver con la ciencia, han salido premiados argentinos. Sin embargo, ningún medio se hace eco de esto. Ahora, todas las cosas malas pareciera que, bueno, son indudablemente lo que más vende, y esto es lo que el mundo más saca a relucir. Y nosotros podemos estar, acá por eso el apóstol Pablo nos va a enfatizar, que nosotros podemos estar sin querer contagiados de algo de esto. Porque fíjense que es mucho más fácil hablar de alguien, de un error que ha tenido, contar un chisme, contar algo que nos hemos enterado de alguien, que contar algo bueno, porque parece que lo bueno no tiene como un gran impacto en el otro. Sin embargo, el apóstol Pablo acaba de decir: no deban a nadie nada, solamente el amor. Y acá va a usar
unas frases interesantes, tanto en este versículo, versículo 9, perdón, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9 va a nombrar varios de los mandamientos, varios del decálogo, y el versículo 10 va a decir que el cumplimiento de la ley es justamente el amor. ¿Por qué? ¿Recuerdan el decálogo? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no, todos los no, ¿no es cierto? Pero el primero era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después comienza a enumerar una serie de mandamientos denominados como el decálogo. Ahora, cuando Jesús explica esto, Pablo también lo va a remarcar acá, va a decir, los 8 mandamientos a partir del tercero se resumen en el segundo. ¿Por qué? Porque si uno ama al otro, no le roba, no miente, no le engaña, no hace o no dice falso testimonio. Entonces, todos los mandamientos se van a resumir en el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijimos que el capítulo 2 y capítulo 13 justamente nos va a hablar de los deberes cristianos. Y uno de los deberes cristianos que Pablo va a remarcar aquí en el capítulo 13. Y, oh casualidad, también lo va a decir en Primeras de Corintios, capítulo 13, que es un capítulo donde habla del amor, justamente está titulado en la Reina Valera del 60 y no sé si en alguna otra más, como la preeminencia del amor, ¿no? El amor en primer lugar. Entonces, él va a enfatizar esto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente la distinción de nosotros con cualquier otra persona debería ser justamente las expresiones de amor. Ahora, Pablo lo va a hablar aquí y también lo va a hablar en otras cartas. El amor que es sin fingimiento. ¿Sí? Porque uno puede manifestar, aún dentro del ámbito familiar, conyugal, con los hijos, en el ambiente de trabajo, puede manifestar amor. Pero lo que la Biblia nos pide es que el amor sea sin fingimiento. Ahora, dice, todos los mandamientos se van a resumir justamente en esto. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y va a usar a partir del versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Pablo va a usar acá un ejemplo de la época. Sitúense que la mayoría, por no decir todos los trabajos en el primer siglo, todo lo que tenía que ver con actividad laboral, se hacía solamente de día. De noche la iluminación era muy precaria. Podía ser algún candelabro, podía ser tipo de antorcha, podía ser algún tipo de vela, pero imagínense la iluminación que esto puede traer. Es muy poca. Entonces Pablo va a usar este ejemplo para que ellos lo puedan entender. Dice, de noche solamente es para hacer las cosas malas. Va a hablar de borrachera, va a hablar de orgías, va a hablar de cosas malas. Va a decir, la noche es para esto. Pero nosotros no andamos en la noche, dice Pablo. Nosotros tenemos que andar de día.
tenemos que andar en la luz. Y va a comparar a Cristo justamente con esta luz. Las obras de los cristianos tienen que reflejar, justamente dice Pablo, la luz ¿de quién? La luz de Cristo. La luz de Cristo. Entonces, el otro día hablábamos de esto. Vivir un cristianismo verdadero no es tan fácil. Por estos capítulos 6, 7 y 8, Pablo nos va a explicar que no hay forma en que nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios, a no ser por una obra directa del Espíritu Santo en nosotros. No hay forma que nuestra carne glorifique a Dios. No hay forma. Por eso él dice, tenemos que morir a nuestra carne, nacer en el Espíritu, para poder mostrar justamente las obras de la luz. Y estos dos capítulos van a hablar justamente de la honra, pero habíamos arrancado el capítulo 12 hablando del respeto a la autoridad. Y fíjense ustedes que esto es tan vigente como si lo hubiese escrito el apóstol Pablo hace 2 meses atrás. Justamente una de las cosas que se pierde o se ha perdido es el respeto a la autoridad. En la casa uno ve que muchos hijos no respetan a los padres. O cuando llegan a cierta edad, se independizan de la autoridad de los padres. Ni hablar de los que les toca ser maestros, de los que les toca ser profesores, toda la clase de cosas que tienen que soportar, porque justamente los valores que tienen que ver con lo que Pablo nos está enseñando aquí, nacen en la casa. O sea, si mi hijo no respeta a la maestra, no respeta al profesor, no respeta a la policía, no respeta las indicaciones de un guía en determinado paseo, si no respeta las indicaciones viales en la ruta, no es problema de que él simplemente es rebelde. No ha aprendido en mi casa, no ha aprendido justamente el respetar la autoridad. La autoridad va a ir acompañada de muchas cosas, ¿no es cierto? Porque uno no puede ser simplemente porque es el padre o la madre, decir, imponer la autoridad. No, la autoridad es algo que se gana por la clase de vida que uno llegue, por la clase de vida que uno lleva y la firmeza en los principios bíblicos que uno tiene. Ahora, la enseñanza que Pablo dice, y acá les está hablando justamente a una sociedad que era oprimida ¿por quién? Por un imperio como era el Imperio Romano. Entonces Pablo dice, lo normal es que como todos están en desacuerdo con ser oprimidos por un imperio extranjero, como todos se sienten que no son nada, porque para todo tienen que pedirle permiso al imperio que lo está gobernando, lo normal es que se levanten grupos y que haya queja todas las veces que pueden faltar a la autoridad. Pablo lo va a decir entre líneas, ¿no? Lo están haciendo, ustedes sean diferentes en esto. Y cuando yo pensaba en esto, digo, qué difícil debe haber sido para los cristianos haber metido estas palabras de Pablo adentro. Porque es injusto estar oprimidos por un imperio extranjero. Es injusto que vos no seas dueño de tu tierra, vos no seas dueño de lo tuyo, porque vos fuiste conquistado. Y todavía el líder de la iglesia te está diciendo, sujétate a esas autoridades, porque en esto vos vas a demostrar que justamente Cristo está en nosotros. Claro, es como la canción de María Elena Walsh, El reino del revés. ¿La conocen?
estar en el reino de Dios es como estar aparentemente en el reino del revés. Leemos algunos versículos más. Va a dar un par de consejos. Pablo dice, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La Nueva Traducción Viviente está muy interesante cómo traduce este versículo y dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Se acuerdan que en el libro a los Efesios, y ahora no me acuerdo de otro libro más, donde Pablo va a usar esta metáfora de despojarnos de determinada vestidura y vestirnos de otra? ¿Se acuerdan que él dice, por ejemplo, en el libro de los Efesios, quítense o desvístanse del viejo hombre y vístanse en el nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Dice así. Gracias, Santi. Yo estaba medio en duda. Dice así. Entonces, invita a vestirnos de una nueva vestidura. Y acá va a decir lo mismo. Dice, pónganse no solamente, fíjense, si alguno tiene la Nueva Traducción Viviente, no va a decir ropa. En esta versión va a decir pónganse la armadura. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Y acá quiero detenerme un cachito. En el mundo en el que nosotros vivimos, pareciera que si nosotros hacemos actos buenos, lejos de diferenciarnos, parecemos como los sonsos del grupo, ¿no? ¿Para qué vas a devolver eso? Sí, total, ni se dio cuenta que vino en la bolsa. Te dieron un vuelto de más, para decir cosas chiquitas, ¿no? No importa, si total, ya está. Y así cualquier otra cosa que justamente, dice Pablo aquí, una armadura resplandeciente de vida recta es lo que nosotros deberíamos mostrar. Y aunque no lo valoren, hay alguien que ve todo, que ese sí lo valora. Porque el problema, yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, claro, nosotros si encontrábamos algo o veíamos que a alguien se le cayó algo, chao, fuiste. Pero me acuerdo que una de las cosas que mi papá y mi mamá meten en nosotros, que nos hizo pensar distinto a edad muy corta, era, aunque nadie te vea, Dios te ve. Claro, entonces esto, nosotros sabíamos que a donde lo escondiéramos después, igual Dios lo estaba viendo. Y después, ¿cómo íbamos nosotros con eso escondido, que no era nuestro, a cantarle al Señor? Nosotros en esa época la escuelita, ¿no? A cantar. ¿Cómo le íbamos a ir a cantar a Dios? Si Él nos había visto. Entonces, más allá de que en su momento era como un cargo de conciencia, no termina de ser una verdad absoluta. Todo lo que nosotros hagamos, lo bueno y lo malo, todo eso tiene algún tipo de consecuencia. El escritor a los Hebreos, creo que es el capítulo 10, va a decir, no nos cansemos
de hacer lo bueno, porque si no desmayamos, a su tiempo, dice, cosecharemos. O sea, anima el escritor a los hebreos a no dejar de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque en su tiempo vamos a cosechar. Alguien nos va a beneficiar. Alguna cosa va a mover Dios en nuestro favor, cuando nosotros lo hemos hecho de corazón. Y terminamos este capítulo 13 diciendo, versículos 13 y 14, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras. No vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Creo que es Santiago que dice que la concupiscencia, habiendo dado a luz el pecado, termina dando a luz la muerte. Y acá el apóstol Pablo nos aconseja algo, porque ¿dónde nace el pecado? Justamente la concupiscencia. La palabra concupiscencia tiene que ver con el deseo de cometer algo malo. Esto es la palabra concupiscencia. Entonces, ¿dónde nace el deseo de hacer algo malo? Va a nacer primero en nuestra mente. Nosotros tenemos dos opciones. O le armamos un nido para que eso que está revoloteando se termine posando, o desarmamos el nido y espantamos ese pensamiento. Fíjense en cómo termina este versículo 14. Dicen, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. O sea, si logramos matar el pensamiento de eso que la concupiscencia, el enemigo, muchas veces nos está ofertando, porque yo tengo una frase que digo siempre, la mejor manera de uno mostrar su santidad es cuando está solo. Porque ahí sos vos y el pecado. Esa es la mejor manera. Entonces, cuando vos estás solo frente al pecado, vos sos el que decidís si lo abrazás o lo espantás. Y esto marca en nosotros cuánto hay del Señor o no, aunque nadie lo sepa. Aunque nadie sepa que nosotros hicimos algo correcto, aunque nadie se entere que nosotros espantamos un mal deseo que nos enfrentó, aunque nosotros tuvimos la tentación al alcance de la mano, a punto de cometerlo y no lo hicimos, no pensemos que eso no va a traer fruto. En algún momento va a traer un fruto que va a ser bueno para nuestras vidas. Amén. Y esto es lo que aconseja Pablo. Ni siquiera, en la Nueva Traducción Viviente dice, ni siquiera se permitan darle lugar a deseos que puedan complacer la carne. Amén. Bien, nos tomamos un recreíto chiquito. Capítulo 14. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Leo de la Traducción Viviente, dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo,
pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a estos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Este capítulo 14 se va a dividir, por lo menos, porque ustedes en las notas no lo tienen, se va a dividir por lo menos en 5 títulos o en 5 temas. Los primeros 4 versículos va a hablar acerca de la aceptación de los débiles en la fe, así lo va a nombrar la Reina Valera del 60. Del versículo 5 al 9, convicciones personales y la libertad en Cristo. Del 10 al 12, advertencia contra el juzgar a los hermanos. Del 14 al 18, evitar ser piedra de tropiezo. Y del 19 al 23, vivir en amor y paz. Pero acá vamos a cambiar de tema. Dijimos que el capítulo 12 y 13 se estudiaban juntos. Ahora se va a estudiar el capítulo 14 en adelante, se va a estudiar por separado. ¿Por qué? Porque trata temáticas diferentes. El apóstol Pablo va a tratar acá una temática que tenía que ver con esta mezcla que había ahora de gentiles con judíos convertidos. Una de las cosas que comenzaban a ver era que algunos judíos ortodoxos querían seguir conservando todo lo que tenía que ver con la ley. Y esto tenía que ver con las fiestas, tenía que ver con los ritos, tenía que ver con la forma de comer, tenía que ver con las leyes higiénicas, con las leyes sanitarias. Entonces, muchas de estas cosas, ellos decían que el que se convertía tenía que seguir conservando estas cosas para realmente completar lo que parecía la obra de Cristo incompleta si no cumplían con estas cosas. El tema es que acá Pablo va a abordar y va a decir que no es necesario conservar determinadas cosas. Y es más, él va a hablar de que algunos, aún judíos, habían entendido que no era necesario conservar determinadas cosas y otros seguían apretados en la ley. Y Pablo va acá a separar y va a decir débiles en la fe y maduros. ¿Por qué va a hablar de debilidad? Acá, una de las cosas que se hace la distinción es los débiles en la fe se los consideraban a 2 o 3 clases de personas. A los inmaduros, era uno de los que se consideraban con este nombre. A los ignorantes en las escrituras, ¿no? Se los consideraba también, o lo va a considerar el texto de esta manera. Y también aquellos que estaban atados a las tradiciones judías. Entonces, Pablo va a decir, hay hermanos débiles en el sentido de que tratan de conservar tanto estas leyes que cuando ven que otro no la conserva o que otro no la cuida, le pueden hacer caer justamente de la gracia o de la salvación. Esto lo va a explicar en los versículos más adelante, por eso uno de los títulos es no ser piedra de tropiezo. Y acá el mayor problema que se iba a distinguir era con respecto a la comida. ¿Por qué? Porque los judíos dentro de las leyes con respecto a la comida solo podían comer lo que se llama comida kosher. ¿Qué es la comida kosher? Es la comida que Dios había establecido en el Antiguo Testamento que se podía comer. Y solo había algunos animales que se podían comer y alguna parte de los animales. No todo el animal se podía comer. De las aves era lo mismo. Solo algunas partes se podían comer y así todo, la forma en que se preparaba la comida era como se podía comer. Entonces acá va a hablar justamente de la carne. O sea, va a hablar de los que comen carne y de los que comen verdura.
Y no está hablando acá justamente, acá no va a entrar ni el cerdo, no van a entrar estos animales que estaban prohibidos. Esto no iba a entrar, no estaba entrando acá en la discusión que Pablo está tratando de sacar adelante a los hermanos de Roma, sino que está hablando de la comida kosher, que tenía que ver también con una comida que era preparada por algunos rabinos o por algunos sacerdotes, eran preparadas. Depende el lugar y depende la tradición que conservaran. Y por otro lado, no querían comer, algunos hermanos que se convertían al cristianismo, no querían comer carne por temor a que esta carne hubiese sido sacrificada o hubiese sido presentada a los ídolos. Entonces, no querían comer. Entonces dice, no, la forma en que nosotros nos cuidamos es comiendo verduras. Pero acá comienza un problema que produce una división, o de las primeras divisiones que la iglesia primitiva va a tener entre los que comían de todo lo que era aceptado, ¿no? Y los que no querían comer carne. Y esto comienza a traer división porque Pablo lo va a nombrar como los libres o los maduros, los que se sienten libres de comer cualquier cosa por cuestión de su conciencia, juzgaban a los otros como inmaduros. Entonces dice, ustedes no comen eso porque son inmaduros, ustedes no han entendido la verdad del Evangelio y por eso se están complicando con eso. Y no comen. Pero los que no comían juzgaban a los otros de que estaban quebrantando las leyes. Entonces Pablo va a tratar aquí en el capítulo 14, va a comenzar a tratar esto. Dice, tengan compasión del que piensa distinto. Y fíjense, yo mientras miraba estos versículos, digo, ¿cómo es un pensamiento que ha seguido a la iglesia a través de los años? ¿Cuántas divisiones ha traído pensar en las formas y no en las cosas principales? Cuando el apóstol Pablo va a hablar a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, le va a decir que teniendo un mismo Dios, un mismo Padre, una misma fe, una misma salvación, un mismo espíritu, un mismo amor, esto es lo que realmente lo va a denominar como la unidad del espíritu. Todas las demás cosas son formas de hacerlo. Entonces ha traído división a la iglesia la vestimenta, la música. Yo me acuerdo cuando era muchachito, yo tengo 50 ahora, la primer batería que se compra en la iglesia, yo tenía 14 años. Entonces, había alguien que no quería venir a la iglesia porque ese instrumento que estaba ahí era de la bailanta. Él había sido portero de la bailanta muchísimos años. Entonces dice, ese instrumento identifica a la bailanta y no puede estar ahí. Pero durante muchos años no permitieron la batería en la iglesia. Durante muchos años no permitieron los instrumentos electrónicos en la iglesia. Durante muchos años no permitieron el cambio de vestimenta. Las mujeres tenían que tener las polleras hasta el piso, los varones también su forma de vestirse, y esto trajo división. O sea, lo que Pablo va a plantear acá en el primer siglo, de que las diferentes ideas separan a la iglesia y terminan produciendo enemistades que no suman nada y que tampoco atañen a la salvación. Porque si uno usa la batería y el otro no la usa, el que usa la batería no se va a ir al infierno y el que no la usa tampoco se va a ir al infierno porque no la use. Y acá Pablo les está tratando de explicar eso. Dice, vamos a leer de vuelta, porque es interesante cómo lo plantea. Versículo 2 dice, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible solo come verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten
la misma libertad. Y acá va a comenzar a tratar un tema para ir redondeando el libro de Romanos. Y acá va a hablar de la tolerancia que va a ser producto de la madurez. Uno se da cuenta en uno mismo cuando está madurando, cuando está creciendo en la fe, cuando está creciendo, cuando Cristo crece en él, cuando tolera más cosas en los demás. Cuando uno comienza a tolerar y a mirar con misericordia que el otro piense distinto, cuando empieza a pensar, a ver cuál es la forma en que puedo convencerlo de que está equivocado, pero sin ofenderlo, sin maltratarlo, sin tratarlo de ignorante, sin menospreciarlo, a ver cómo hago para convencerlo de que está en el error, que esto tiene que ver con la compasión y con la misericordia. Ahí estoy mostrando que estoy madurando en mi relación con Cristo, y ese obrar de Cristo es una realidad en mí para ver que yo también estuve posiblemente muy equivocado. Y alguien me ha mirado con misericordia. Y cuando yo he dicho algo que era un disparate, no me avergonzó. Cuando yo he dicho una cosa errada teológicamente, no se burló de mí. Y ahora, si yo veo en otro la equivocación, o escucho en otro la equivocación, ¿qué debo hacer? Corregirlo si es posible, pero siempre con espíritu de mansedumbre. Porque uno convence mucho más rápido, uno ayuda a que el otro cambie cuando lo hace con amor, cuando no lo hace desde un escalón más alto, cuando se sienta y explica lo más sencillamente posible para que el otro revierta su forma de ver. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice: los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinado alimento no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Claro, porque había un grupo que era tan estricto. Es más, en otra carta a Pablo le van a plantear por qué Pablo no circuncidaba a los gentiles. Vemos, el otro día yo lo leí en el sermón, que capítulo 16 de Hechos, Pablo lo termina circuncidando a Timoteo. ¿Por qué? Por su papá griego, y que iba a terminar llevando el evangelio justamente a una zona que podía traerle problemas. Pero más adelante, en el ministerio de Pablo, le plantean, los judíos más ortodoxos le plantean, para que realmente sean considerados cristianos, para que sean considerados seguidores de Jesús, hay que circuncidarlos a todos. Pablo desestimó eso. Dijo, no es necesario. Capítulo 20, creo que de Hechos de los Apóstoles, donde se hace este primer concilio en Jerusalén, también se traen un montón de cuestiones que tenían que ver con la ley. Sin embargo, Santiago, justamente el hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén, si no me equivoco, es el que preside esto y dice, no inquietemos a los gentiles a que guarden cosas que no tienen que guardar. Solamente ponen 3 condiciones que debían cuidarse, nada más. Después lo demás, que vivieran de la manera que ellos venían viviendo ahora en una nueva vida en Cristo. Y va a terminar el versículo 4, y con esto vamos a ir cerrando. Dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Pero lo que me salté del versículo anterior es que dice, no juzguen a quien Dios aprobó. Y acá está la cuestión. Cuando uno cree o se cree el dueño de la verdad, como que está excluyendo a otros de la salvación.
No, si no lo haces así, no sé si sos salvo. Si no actúas de esta manera, no sé si Dios te va a escuchar. Creo que Dios no te va a escuchar. O sea, Pablo dice en el versículo 3, si Dios los aceptó, ¿quién sos vos para sacarlos de un lugar que no es tuyo? Porque la iglesia no es tuya. La iglesia es de Cristo. Los que nos toca en algún momento servir, somos simples administradores dentro de una obra que no es nuestra, que es la obra de Dios. Pero el versículo 4 va a decir que no tenemos, o le está hablando a la iglesia de Roma, dice, ustedes no tienen autoridad para opinar sobre siervo ajeno. Justamente ellos lo tenían bien presente. ¿Por qué? Supongamos que yo tenía esclavos y Santiago tenía esclavos. Yo iba a visitarlo a Santiago y si llegaba a retar o a darle una sugerencia o a querer imponer mi autoridad en un esclavo de Santiago, podía traerme un problema muy grande, pero grande en serio. Desde el punto hasta enemistad, pelea y quién sabe cuántas cosas más. Entonces esto era muy presente dentro del primer siglo porque nadie podía meterse con el esclavo de otro. Y acá Pablo va a usar justamente esta metáfora para explicar. Todos somos siervos de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Para decirle al siervo de Cristo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Después vamos a ver que hay cosas para acompañar, para ayudar. Pero en estos primeros versículos, él va a poner de manifiesto de que la diferencia de opinión, en este caso sobre la comida, no debía ser motivo ni para separación, ni para censurar, tampoco para despreciar, y mucho menos para condenar a los otros que tenían una actitud distinta. Dios nos ayude para que si vemos que otro está haciendo las cosas distintas, no tengamos ese espíritu de condena, que es muchas veces lo más fácil que nos sale, y lo hace distinto. No estamos hablando de pecado, ¿no? No estamos hablando acá de pecado, estamos hablando de cosas triviales, cosas que no tienen ninguna importancia para la salvación. Que no caigamos en ese error de porque no hace el culto como nosotros, no ora como nosotros, no predica como nosotros, estar condenando. Esto no nos sirve, al contrario, hace que quienes están mirando desde afuera la iglesia, ven que la iglesia tiene un montón de gente totalmente separada. Lo que menos a veces mostramos es la unidad. Y esto, por lo menos en cuanto dependa de nosotros, vieron que el otro día decía Pablo, que leíamos, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todo. Bueno, parafraseando ese versículo, podríamos decir, en cuanto dependa de nosotros, estar en unidad con todos. En cuanto dependa de nosotros. Amén. Hermanos, terminamos acá